Bueno, boa tarde de novo a todas e a todos. Continuamos ca sesións despois deste refrigerio e vamos a comenzar ca intervención da profesora Rosa Franquet, que para min é, desde logo, unha honra poder presentar por ser unha persona moi próxima a Galicia, a pesar de ser catalana, e moi próxima tamén a esta facultad na que foi profesora visitante nos comenzos dos seus 25 anos de historia que ten este centro. Por encima de todo, estamos ante unha investigadora en comunicación do máis alto nivel. Penso que se eu leera o currículum de Rosa non habería seguramente esa conferencia porque é tremendamente extenso. É unha persona que leva dedicada a súa vida a investigar en comunicación, non solamente no terreo da imaxen e do sonido, sino en todos aqueles ámbitos en donde a comunicación ten presencia nesta sociedade. É autora de máis de unha dúcia de libros, de numerosos capítulos de libros, directora de numerosísimas tesis de doutoramento e que está realmente, eu creo que ao máximo nivel dentro do que é a investigación académica da comunicación en España e en Europa, xa que ten participado en numerosos investigacións de alcance europeo, de alcance internacional, e ademais foi profesora invitada en prácticamente as universidades máis prestixiosas de América e tamén de Australia e, por suposto, de Europa. Creo que é unha magnífica oportunidade para todos nós poder escoitar hoxe aquí a Rosa Franquet que nos vai ofrecer pois esa visión dende o estudio, dende a investigación do que esa perspectiva tecnolóxica que ten nestes momentos o periodismo e a comunicación en sí. Con todos vos, Rosa Franquet. Muchas gracias. ¿Está encendido? Sí, sí, está. Muchas gracias. Bueno, es un placer siempre estar en Galicia. Es una tierra de adopción que quiero. Y sobre todo estar en el entorno de el Consello da Cultura Galega y en actividades que también se han implementado en la Universidad de Santiago y en la Facultad de Comunicación. Cuando se me planteó la posibilidad de estar aquí hoy con ustedes, se me dijo, proponemos este título, pero puedes escoger otro título cualquiera, ¿no? Que tenga que ver con un poco la problemática de lo que estamos tratando hoy. Y yo pensé, me voy a apartar de lo que quizá espera la gente que voy a hablar. Y fue un ejercicio un poco de obligación que tenía como objetivo y tiene como objetivo estimular el pensamiento y capacitar para la acción individual y la acción colectiva. Porque yo creo que estamos en unos momentos históricos que son de especial relevancia y que creo que es interesante reflexionar más allá de la tecnología en sí misma, sino desde una perspectiva quizá más humanista, que nos acerque a los grandes retos que tenemos implementados en estos momentos según mi percepción de lo que está ocurriendo. Nadie se le escapa que vengo de una comunidad autónoma que está reclamando en estos momentos convertirse en un Estado independiente, en un Estado soberano. Y eso, evidentemente, también influye en mi percepción y influye también lo que hoy les voy a contar. Quiero agradecer también por la amabilidad de José Ramón, que me ha presentado. Y una vez explicado esto,
voy a explicarles los puntos esenciales de mi intervención, que la misma se ha articulado en torno a 3 ejes centrales. Y como les digo, son ideas que creo que luego han demostrado que tienen una gran capacidad para interaccionar, creo que después pueden ser retomadas en la discusión final. En realidad es una intervención que no está ordenada de manera clásica, o sea, no esperen tampoco una cronología muy ordenada, sino que son ideas que, ya digo, pueden estimular esta discusión final. La primera parte de la intervención tiene que ver con la identidad individual y la identidad dentro del grupo. Y creo que esto es importante. Para entender el proceso de identidad, he realizado un ejercicio de memoria y me he empezado a preguntar, por ejemplo, cuándo yo empecé a tomar conciencia de la propia identidad en relación con la sociedad donde vivo. En general, como señalan diversos autores, la identidad se configura en 3 grandes bloques, en 3 grandes ámbitos. Uno que es en el entorno familiar, que a su vez se encuentra influido por la coyuntura social y política que nos toca vivir. Otro de estos elementos sería el contexto cultural y o religioso, porque como verán a veces cultura y religión se encuentran también bastante entremezclados. Cada uno de estos aspectos evidentemente podría ser objeto de todo un curso, pero aquí solo me voy a referir a algunos puntos que a mi modo de ver pueden ser importantes para la configuración de la identidad y la conciencia como sujeto político dentro de una determinada sociedad. Así pues, he articulado la exposición en varios ejes, que son la construcción de la identidad, para después adentrarnos en el concepto trabajado antes incluso de la era digital, que es el que puede ser útil para entender la coyuntura actual, lo que está ocurriendo actualmente, que es la construcción de las identidades, lo que algunos autores han llamado las identidades superpuestas. Y finalmente trataremos la identidad en el contexto local versus glocal, a ver cómo esto se articula, ¿no? se entiende, pero sobre todo dentro de la experiencia de los últimos acontecimientos que hemos vivido los ciudadanos en Cataluña. Este, por tanto, es un ejercicio de reflexión para señalar aspectos presentes en la cultura de las sociedades occidentales globalizadas, o como diría Dominique Bolton, mundializadas actuales. Y en este recorrido pondré algunos ejemplos de esa cultura global, pero también pondré ejemplos específicos de mi propia cultura, que tiene que ver con lo que les acabo de decir de los acontecimientos más recientes vividos en Cataluña y que además tienen mucho que ver con todo lo que hemos dicho. Tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con la inteligencia colectiva, tienen que ver con la participación, con la interacción social, etcétera, etcétera. En el primer punto, señalado de la construcción de la identidad, he escogido solamente uno de los puntos que me parecían relevantes, precisamente por la dificultad en que se encuentran en estos momentos algunas de las lenguas minoritarias en el Estado español, pero que incide directamente en la construcción de la identidad. Por supuesto, digamos, aquí habría también muchos otros aspectos que no voy a tratar, pero he considerado uno de estos elementos como signo identitario universal que empieza en el ámbito familiar y que permeabilice todo el espacio público y privado. Y es precisamente, y me estoy refiriendo a la lengua materna, que oímos, por supuesto, antes de nacer. Y eso es muy, muy, muy importante. Dejando los aspectos afectivos, que también lo son, creo que es de vital importancia que hablemos de los estudios que han demostrado que durante años la importancia de la madre en este proceso de aprendizaje de nuestra herramienta esencial, que es el habla, constituye uno de los elementos de identidad
individual y, por supuesto, de identidad colectiva. Numerosos estudios han indicado que el feto parece reconocer, y eso ya está verificado, el ritmo musical del idioma de la madre. Pero recientemente, pero más últimamente, se ha ido más allá y un estudio reciente de una profesora de psicología, Christine Mond, de la Pacific Lutheran University de Estados Unidos, señala que los resultados obtenidos demuestran que los recién nacidos tienen la capacidad de aprender y recordar sonidos elementales de su idioma durante las 10 últimas semanas del embarazo. Y los científicos afirman que esta constatación supone, por otro lado, que la capacidad para producir activamente el lenguaje está presente en el ser humano mucho antes de lo que se creía previamente. El estudio concluye que los sonidos de las vocales se aprenden ya dentro del útero. Este experimento se realizó con bebés de pocos días, 40 bebés suecos y 40 bebés norteamericanos. Sería difícil ahora reproducir todo el experimento, que es muy interesante, pero esto enlaza con otras investigaciones anteriores, la de 2009, que también otros investigadores constataron que los llantos de los recién nacidos emulan la lengua materna y que, por lo tanto, los recién nacidos franceses lloran de forma distinta que lloran, por ejemplo, los recién nacidos alemanes, por influencia precisamente de la lengua de sus madres. Este estudio se realizó con 60 bebés sanos de 30 familias de habla francesa y de 30 familias de habla alemana de 5 días de edad. Por tanto, en consecuencia, la lengua constituye un elemento clave de nuestra identidad, ya que se manifiesta antes de alcanzar el estatus de ser individual y a su vez constituye una parte esencial del legado cultural de un ser humano, que pertenece a una determinada comunidad lingüística. Como miembro de una sociedad estamos obligados a preservar ese legado y ello no excluye la necesidad de aprender otras lenguas, como por ejemplo el inglés, pero no nos exime de la responsabilidad que tenemos como individuos de preservar también nuestra lengua materna. Numerosos estudios, y no voy a alargarme en este terreno, han demostrado la ventaja de pertenecer a una comunidad lingüística bilingüe, trilingüe, etc. Y por lo tanto, no es solamente una cuestión emocional, sino también es una cuestión en el ámbito, si lo queréis decir así, de racionalidad efectista, que es lo que ahora normalmente se mide. La batalla de estos últimos 40 años en España ha estado precisamente la preservación de las lenguas minoritarias en algunas comunidades autónomas, como signo de identidad, de cohesión social y de vehículo de cultura, imprescindible para conocernos a nosotros mismos y para demostrar al mundo lo que somos. Por eso en Cataluña, la política lingüística desarrollada en estos años ha constituido un elemento clave para el afianzamiento de la cultura identitaria de los catalanes, aún sin poseer un Estado propio. A su vez, las radios y televisiones autonómicas han sido imprescindibles en ese proceso de normalización lingüística. Y reclamamos su necesidad de pervivencia. Han sido un gran acierto que ha permitido integrar en términos de igualdad a los recién llegados, aquellos que han podido ser escolarizados y han aprendido las 2 lenguas oficiales de Cataluña. Esa política lingüística se ha demostrado eficiente y debe ser preservada ante cualquier tipo de agresión. Y en los últimos tiempos hemos sentido esa agresión. El pueblo catalán ha sentido la agresión de querer borrar ese patrimonio que ha sido una política lingüística que ha sido muy acertada. Y esta convicción es una convicción que está arraigada en el conjunto de la sociedad catalana y explica que a pesar del interés de torpedear ese patrimonio desde el gobierno del PP, prácticamente ninguna familia ha abrazado la idea de escolarizar a sus hijos al margen de la estrategia lingüística de la Generalitat. Y los emigrantes de muchos países se han dado cuenta, por la vía de los hechos, que esa política lingüística les ha beneficiado, al verificar que sus hijos e hijas pueden competir con los hijos e hijas de las familias catalanas en relación con la lengua en términos de igualdad. Ya no entro en otros términos, pero en términos de lengua, evidentemente, pueden
pueden, al estar escolarizados en catalán, pueden tener esas mismas oportunidades. Bueno, existen muchos ejemplos y sería arduo contarlos todos, pero para que vean otro de los ejemplos en las antípodas, ¿no? Y nunca mejor dicho, todos los ejemplos de esa necesidad de identificar cultura con lengua, tiene que ver con precisamente Nueva Zelanda, ¿no? Nueva Zelanda, la lengua maorí se ha convertido también en un eje central de la cultura y la identidad, porque pensemos que hasta el año 1987 no se ha reconocido esa lengua como una lengua oficial en ese territorio. O sea que estamos hablando de fenómenos que son muy actuales. Por tanto, la lengua como instrumento de comunicación y cultura debe acometer una nueva estrategia como consecuencia de la emergencia de las tecnologías y la aparición de Internet. En este contexto, las lenguas y las culturas minoritarias deben competir para obtener prestigio, y eso es fundamental, y obtener también una visibilidad que les garantice la supervivencia. Por otra parte, el contexto cultural y religioso de una comunidad nuclea nuestra identidad individual al reconocernos parte de un grupo con unas tradiciones y anhelos que podemos compartir. Esta fotografía puede ilustrar, de cierta manera, lo que quiero explicar, ese contexto de identidad cultural. Esta es una fotografía tomada en la ciudad de Melbourne en 2011, donde residía en aquel momento, y los que estábamos adscritos al Casal Català quisimos colaborar en una campaña que hacía Televisión de Cataluña, solicitando, ¿no?, cómo veíamos, cómo entendíamos, ¿no?, los que estábamos lejos, todo lo que estaba sucediendo en Cataluña, y a través de sus webs podían publicarse todas estas fotografías, ¿no? Y a pesar de estar lejos, los colectivos, los individuos tienen necesidad de mostrarse a los demás diciendo estamos aquí, estamos presentes, y por supuesto las tecnologías de Internet, no lo vamos a negar, es una herramienta esencial y básica. El aspecto cultural y religioso, no podemos, bueno, aquí veis, por ejemplo, otro de los aspectos, ¿no?, culturales básicos del pueblo catalán, que durante una época fue menospreciado y prácticamente, no diría ridiculizado, pero casi, ¿no?, y que después las generaciones nuevas van entendiendo que eso forma parte de la identidad colectiva y que además es una ilustración muy clara de cómo se entiende la construcción de la sociedad, cómo se entiende la transformación de la sociedad, ¿no? A través del grupo hay una individualidad, cada uno tiene su papel, pero es a través del grupo que uno quiere construir los sueños, las imágenes, otras realidades, ¿no? Y a partir de ahí se van sumando esos pisos de conocimiento y de experiencia, y además se hace con individuos de generaciones distintas, donde se encuentran abuelos, padres, hijos, nietos, y donde además se encuentran gente que ha nacido en Cataluña, gente que ha nacido fuera, y constituye una herramienta también de cohesión social y de visualización de la cultura, dándole además ese valor simbólico que decíamos de prestigio y de reivindicarlo como tal. Otra de estas manifestaciones, cuando decíamos la cuestión cultura y religión, ¿no?, que están mezclados, nunca mejor dicho, en nuestro país, ¿no?, y que nos es muy difícil a veces de separar, he escogido este ejemplo en honor a nuestro colega malagueño, ¿no?, de decir, bueno, estas procesiones de Semana Santa, ¿no?, son un ejemplo de lo que vemos que a veces nos es muy complejo analizar. Claro, no podemos profundizar en él, pero simplemente son ejemplos para ver aspectos y la complejidad de lo que implica estas identidades colectivas e individuales. Bueno, finalmente voy a introducir el aspecto de las dificultades vividas en las naciones que no tienen un Estado propio y que se ven sometidas a veces por coyunturas políticas ajenas a las vivencias y acontecimientos específicos de los propios pueblos.
A nadie se le escapa, ya sé que va a quedar como antediluviano, ¿no? Pero en la etapa de la dictadura, algunos vivimos esa imposición que implicaba no poder utilizar esta lengua materna en los espacios públicos, ni tampoco en las escuelas. Las escuelas que debían ser instituciones que nos capacitaran para el aprendizaje y nos guiaran hacia el camino de una vida libre y vivida con armonía con nuestro entorno, ¿no? Esta prohibición contribuyó de manera decisiva a nuestras vidas y nuclea gran parte de la actividad política y social actual, y seguramente sin esa historia reciente no se podría entender, por ejemplo, la oposición a la ley Wert y la oposición en las comunidades autónomas el hecho de torpedear, digamos, las políticas lingüísticas que se han intentado implementar. Por tanto, las coyunturas sociales y políticas permeabilizan las sociedades y los análisis en términos históricos, y de esas características coyunturales siempre podemos extraer claves para entender las particularidades de los momentos presentes, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer en la parte final al analizar la estrategia seguida por la Asamblea Nacional Catalana en el proceso para reclamar un referéndum de autodeterminación. Para realizar el primer punto de la construcción de las identidades y la construcción de la identidad propia, bueno, he realizado un ejercicio de memoria y me he preguntado, ¿recordáis antes que decía, ¿cuándo tomé conciencia de la propia identidad como sujeto social y político? Pues bueno, fue en el primer viaje a Estados Unidos, a finales de los 70, y con las primeras conversaciones que tuve con amigos, con familiares de amigos norteamericanos, que me preguntaban, ¿no?, sobre de dónde venía, cómo era mi país, que desde luego no atinaban a saber dónde estaba, pensaban que estaba en esos momentos, algunos continúan pensándolo, ¿no?, en Centroamérica, en Sudamérica, etc. Y sobre todo, quién eran nuestros ancestros, ¿no?, y quién era mi familia, y de dónde venía mi familia. Claro, una cosa que a mí realmente esto nunca me había preocupado, ¿no?, porque pensaba, bueno, que lo tenía todo muy claro y que además tenía una tradición familiar y cultural afianzada, asentada, y que por lo tanto no hacía falta interrogarse al respecto, ¿no? Yo en aquella época pues era una joven universitaria que me reclamaba de una tradición mediterránea, de un pueblo con una larga historia, donde sus habitantes se habían adaptado a invasiones, flujos migratorios, absolutismos, dictaduras, etc. Bueno, una historia que había forjado una sociedad, me parecía a mí, abierta hacia el exterior, despertando unas señas de identidad propias de resistencia, tenacidad hacia acontecimientos que se producen en diferentes etapas históricas, ¿no? Y a su vez, en la etapa de la dictadura también habíamos empezado a militar en movimientos no solamente políticos, sino también movimientos políticos, pero entendidos como movimientos de liberación de la mujer, que abrazaban también pues el feminismo, que por supuesto contribuiría a cambiar drásticamente en nuestra sociedad contemporánea, ¿no? Y de esa identidad me siento orgullosa y quiero reivindicarla, y además aprovecho la oportunidad para decir que esas conquistas no son inmutables y que se pueden perder, y que por lo tanto lo que demuestra también la historia en términos históricos es que debemos ser vigilantes precisamente para que no se nos arrebaten esas conquistas sociales que nos ha costado tanto obtener. Bueno, no voy a entrar en la identidad de género, creo que se ha trabajado desde diferentes disciplinas, también desde el ámbito de la comunicación, pero en realidad lo que me interesa es nuestro entorno y las vivencias que construimos en nuestro entorno relacionado con estas identidades superpuestas. Un concepto que nos ayuda a entender qué es lo que ha ocurrido en épocas anteriores, pero también lo que está aconteciendo en las sociedades hiperconectadas actuales. He querido representar este concepto, ¿no?, de identidad superpuesta con esta imagen de una pelota construida a base de bandas de gomas que están superpuestas, que cada una de ellas tiene una identidad propia y ocupa un lugar en el conjunto, dando materialidad al objeto final, ¿no?, que es esa pelota, y por supuesto reconociendo que sin cada una de esas bandas no existe ese objeto.
Este concepto puede ser útil para ilustrar el proceso de creación de nuestra identidad virtual, como capas superpuestas que se añaden progresivamente mediante la información y la actividad desplegada precisamente en las redes sociales. Una actividad de interacción social que puede convertirnos en seres, por supuesto, también más vulnerables y también seres con crisis de identidad. La pregunta para resolver esa crisis, que muchas veces debería ser ¿quién soy yo?, pero que muchas veces se desplaza la atención hacia los otros en una acción gregaria de emulación que pretende seguir la estela de los individuos que gozan de mayor aceptación y popularidad en la red. Y esto lo estamos viendo constantemente, ¿no? George Herbert Mead apunta conceptos como el de la teoría de social self y nos habla de identidades latentes que se activan en un contexto determinado. La mediación tecnológica ayuda a ese constructo individual y social de la identidad, pero también recrea nuevas identidades imaginarias, identidades que a veces son construidas y que muchas veces son engañosas. Los cambios en la identidad se manifiestan de manera evidente en el contexto de la hiperconectividad actual y es posible tratar todos estos aspectos no es posible tratar todos estos aspectos en profundidad, pero algunos de ellos nos servirán para avanzar hacia el próximo punto. La sociedad europea es una sociedad envejecida, que cuenta con adultos que han alcanzado lo que podríamos decir una cierta madurez o grados importantes de digitalización y de uso de las tecnologías. Con una proliferación de redes y usuarios que diluyen la frontera entre espacio público y privado. Un espacio público y privado que ya alertábamos antes de casi la aparición de Internet como red de uso no de la comunidad científica, sino de la comunidad de todos los individuos de una sociedad, y alertábamos que el papel de la mujer en el nuevo hogar tecnológico, estábamos hablando en ese momento ya de ese hogar tecnológico, que entronca con lo que nos han dicho esta mañana, ¿no? Pero allí ya hablábamos de algunas de las cosas ya se planteaban en los años 80. No cuestiona su rol tradicional, únicamente le pide que ponga sus conocimientos al día para dominar y maximizar los rendimientos de las nuevas tecnologías. Y eso era una premisa que ya quedaba revelada en ese momento cuando hacía este artículo en la revista Telos que se titulaba La mujer en el hogar tecnológico, ¿no? Y también estas diferencias entre el espacio público y privado que lo saltamos porque no podemos entrar, ¿no? Los indicadores, para todos aquellos que nos gustan los datos, de vez en cuando no van mal, y es evidente que la población, estos son los últimos datos de este año, hay una empresa que es We Are Social, ¿no?, que nos da cada año esos datos. Vamos viendo cómo se incrementa la población, cómo se incrementan los usuarios de Internet, cuáles son los usuarios activos, ¿no?, los usuarios de móvil, los que usan las redes sociales también a través de los móviles, etcétera, etcétera. Y año tras año vamos viendo, digamos, esos incrementos. Esos incrementos que también se traducen en el ámbito, digamos, del Estado español. Por lo tanto, el lunes, antes de venir aquí, tuve la osadía, ¿no?, de ir como cada año al Congreso de los Móviles. Ya saben, 8 pabellones más otros pabellones en otro lugar, etcétera, etcétera, 100.000 personas, pues uno queda abrumado ante tanta tecnología, ¿no? Casi necesitas una descompresión cuando sales de esos entornos, ¿no? Es evidente que también te sientes un poco extraño, ¿no? Porque el término medio de persona pues es blanco, occidental, trajeado, con corbata, etcétera, etcétera, y por lo tanto yo y mi amiga, que éramos las que íbamos a visitar la feria, pues quedaba muy, muy exótico, ¿no? Pero es interesante, y lo que os quería decir que no vamos a volver atrás nunca más, nunca vamos a tener esa sociedad que habíamos, por supuesto, también magnificado y la habíamos
edulcorado, ¿no? La habíamos puesto a nuestro... La añoramos, pero un poco porque nos hacemos mayores, ¿no? Pero tenía cosas positivas como toda sociedad y todo el periodo histórico y cosas no tan interesantes, ¿no? Por lo tanto, esto sirve para que en este entorno mediatizado por la tecnología y sus interacciones, como nos dice Dex y Stewart en el 2001, debemos recordar que las identidades de los individuos se crean en la interacción social. Una interacción social que se realiza mediante la mediación tecnológica y de manera preferente algunos colectivos han decidido que lo van a hacer sí o sí a través básicamente de esas mediaciones tecnológicas y que eso va a influir en la forma de verse a sí mismo y también de cómo los demás los ven. Esa idea además enlaza con las tensiones, ¿no? Las tensiones que vivimos ahora permanentemente entre esa identidad offline y esa identidad online. Algunas investigaciones apuntan y han descubierto que las personas creen que las interacciones en línea son menos satisfactorias que las conversaciones offline. Puede ser que ustedes no lo crean, ¿no? Pero hay parte de gente que cree que eso es así, porque es imposible reemplazar con mensajes textuales o los emoticones una experiencia emocional presencial y de proximidad, porque intervienen otros sentidos, lo que hablábamos antes, ¿no?, en la conferencia de esta mañana. Bueno, la identidad se ha tratado con asiduidad por las distintas ciencias sociales, sociología, psicología social, antropología, comunicación, no voy a insistir en eso, pero lo que está claro es que tenemos nuevas herramientas de comunicación a partir de las plataformas, sobre todo de Internet, que ha permitido desarrollar redes sociales virtuales en los cuales los conceptos de identidad y subjetividad adquieren nuevos matices y manifestaciones, ¿no? En un texto de dos profesores colombianos, Daniel Aguilar y Elías Said, sobre identidad y subjetividad en Facebook, alertaban y decían que desde una perspectiva sociológica, ese proceso de reformulación de la identidad del individuo en el ciberespacio se encuentra protegida por la carencia de elementos de constatación de veracidad de la información brindada, ¿no? Y eso es un problema que tenemos en la actualidad. Es decir, que la publicación de la información de los usuarios se basa en el principio de la confianza. Así pues, resulta posible ser quien se desea ser, o mejor aún, ser conocido por lo que se desea que se identifique a sí mismos, por encima de categorías de clase, raza y género. A su vez, esta identidad puede verse afectada por los otros, y eso ocurre con demasiada facilidad, y basta con poner ejemplos sobre la práctica, esta práctica que no sé si llamarla aberrante o no, de esa práctica social de insertar fotografías de los bebés y de los niños y las niñas en las redes antes de obtener la autorización para ello, ¿no? Entonces, los padres y las madres nos creemos que tenemos carta blanca en utilizar la imagen de nuestros hijos y nuestras hijas como nos da la gana. Seguramente, si se lo preguntamos cuando sean más mayores, nos echarán en cara lo que hemos hecho. Por tanto, los progenitores creen que tienen ese derecho para construir una identidad virtual antes de que ellos lo hayan decidido y la puedan controlar. El ejemplo, ¿no?, es este que os ponía yo aquí. Y como dicen los mismos autores colombianos, el proceso de construcción del perfil individual en dichas comunidades virtuales permite al individuo organizar las características de la identidad que se desea proyectar, convirtiendo su ser virtual en el equivalente a un mensaje de tipo publicitario, con el objetivo específico de encontrar y dejarse encontrar por sus similares, junto a la transformación de los conceptos de identidad y subjetividad que hemos dicho antes, ¿no? Bueno, las redes como Facebook pueden construir una realidad virtual alrededor de una persona, pero una realidad que puede ser distorsionada y que puede estar dirigida a conseguir ser como los demás quieren que seamos, para alcanzar la máxima aceptación y popularidad, ¿no? Este sería un típico ejemplo, esta imagen, ¿no? O sea, esta es la realidad física y esta es la realidad, ¿no?, que nosotros nos gustaría proyectar hacia los demás, ¿no? A su vez, estos estereotipos han sido propagados por la industria
por excelencia, ¿no? Y una industria cultural globalizada, y han penetrado en el seno de las culturas locales y periféricas, aceptándolos como propias y sin ningún tipo de prevención. Yo les ponía un ejemplo muy claro, que es, por ejemplo, la distorsión ejercida durante décadas y décadas por la industria de estética y de belleza, ¿no? También por la industria de los juegos y de las muñecas, ¿no? En este caso, estas son las Barbie, ¿no? Estas muñecas Barbies ilustran lo difícil que es cambiar una política de representación del cuerpo de las mujeres jóvenes, que además ha producido bastantes traumas, al constatar que se han tardado más de 50 años en diseñar una muñeca mucho más acorde con el cuerpo de una mujer corriente, ¿no? Que es la imagen, digamos, que tienen aquí representada. Por lo tanto, las redes sociales, muchas veces, ni buenas ni malas, y todo lo contrario, tienen que ver también con los flujos dominantes transmitidos por estas industrias culturales, sean pues, a través del cine, la radio, la televisión, los periódicos, etcétera, etcétera, las revistas, etcétera, etcétera. Bueno, por tanto, en estos fenómenos actuales, lo que encontramos es esa tiranía de los likes, donde la aceptación de los demás se mide básicamente en estos términos y de una manera totalmente superficial. Y que eso además conlleva a veces grandes problemas, sobre todo para los adolescentes, ¿no? los más pequeños. Una popularidad alimentada por los medios de comunicación que fomenta la popularidad en los mismos términos de superficialidad que comentamos en las redes. O sea, no es una cosa genuina de las redes, sino que esto, con los reality shows que tenemos en estos momentos en antena, pues vamos servidos, ¿no? Bueno, alcanzar esa popularidad lleva toda clase de consejos, ¿no? Y a veces se dice, bueno, pues no se publica en viernes porque evidentemente la gente está ya de marcha y entonces no miras la red y eso implicará que no tendrás likes y eso cuando tú lo quieras publicitar, pues verás que tienes muy poca aprobación, ¿no? Pero también otros fenómenos como el FOMO que es el Fear of Missing Out, que es el miedo a quedarse al margen y que puede crear patologías relacionadas con la ansiedad y negativas a quienes lo sufren, ¿no? Y ha empezado a ser estudiado por diversos científicos. En relación a la construcción de la identidad virtual, el profesor de psicología evolutiva, Robin Dunbar, de Oxford, ha estudiado la conexión entre las personas que tienen una gran cantidad de amigos en Facebook y los que realmente pueden considerarse amigos de verdad. Esto ha sido además publicitado de manera recurrente en diferentes informaciones periodísticas, pero lo que está claro es que la mayoría de Facebook no les preocupas y tampoco simpatizan con tus problemas, ¿no? Se tienen muchos amigos virtuales, pero realmente quedarían reducidos a 3 o 4 como promedio los que realmente están en el momento en que los necesitas, ¿no? A pesar de todo lo que decimos, estoy de acuerdo que la tecnología no puede considerarse por sí misma ni como buena ni como mala y a estos efectos poco gratificantes debemos reconocer grandes virtudes, ¿no? Y grandes beneficios y utilidades que conllevan la utilización de estas tecnologías por determinados grupos y personas, como por ejemplo el ayudar a mantener la autoestima, ¿no? También hay otros estudios que nos hablan, ¿no? de que las redes sociales ayudan precisamente en esta línea. En definitiva, lo que hace estas redes sociales tan fascinantes para una parte significativa de la población y sobre todo para los adolescentes es que nos permite generar una idea falsa de lo que realmente somos, dándonos la oportunidad de que si no estamos conformes con nosotros, podemos construir una identidad o faceta de nosotros mismos mucho más interesante. Y en ese ejercicio también podemos encontrar aspectos positivos. Por supuesto, también los tiene de negativos. Pero quizá nos ayude a encontrar el camino de quien realmente somos, ¿no? En esta búsqueda de identidad, de personalidad más interesante, tenemos un programa televisivo que no sé si lo conocéis, Catfish. ¿Alguien, no? ¿Quién lo ve? Bueno, yo también me interesó, ¿no? Bastante me interesó en MTV, las plataformas digitales, y que va destinado a una audiencia juvenil, ¿no?
El espacio, para aquellos que no lo sepáis, bueno, aborda la problemática de las identidades falsas y los conflictos que se generan con estas prácticas culturales a través de las redes, en concreto en Facebook. ¿No? Entonces, luego si queréis pasaremos un vídeo de la promo de la 5ª temporada, está en la 5ª temporada, en Estados Unidos tiene un éxito considerable. Y Catfish lo que hace es descubrir quién está al otro lado del ordenador y si lo que cuenta es verdad o mentira, ¿no? En esto, en un programa televisivo, ya sabéis que los norteamericanos son especialistas en la narrativa, por lo tanto, tiene un cierto ritmo y un cierto interés, ¿no? Y en cada episodio, estos dos conductores, pues, junto con el protagonista, van a la búsqueda de muchas veces, sobre todo en el tema del amor, ¿no? Virtual, ¿no? De las parejas que se han formado y que evidentemente, como responden a perfiles que no son reales, son los perfiles que hemos visto anteriormente, pues nunca quieren quedar físicamente, porque eso no se puede suplantar, ¿no? Bien, pero por otra parte hay otro aspecto, que son las empresas promotoras de las redes, que nos ven simplemente como datos con los que se puede comerciar, ¿no? Y he escogido esto que me parecía interesante. En realidad nosotros lo que somos números, pero también somos money, 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 money. O sea, todos los que estaban en el Congreso de Móviles, pues evidentemente estaban para el money, 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 no estaban porque son de unas empresas que tienen unas cuentas de explotación, unos resultados de explotación, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta visión utilitarista nos debe hacer reflexionar sobre qué datos queremos que se comercialice hoy o en el futuro. Porque a ti no te importa hoy que te vean en bikini o que te vean borracha o que te haga una fotografía en topless o lo que sea, pero no se sabe si te va a importar cuando tengas 40 años o 50 años, ¿no? Entonces, pensemos que eso ya es así y va a ser así y no vamos a escapar, porque hemos firmado todos que de estos datos se pueden comercializar, se pueden usar, se pueden explotar con lo que hoy conocemos, pero con lo que mañana se puede inventar. Y nunca sabremos qué se puede inventar, por lo tanto, alerta, por supuesto, a esta realidad, ¿no? ¿Cómo vamos de tiempo? ¿Muy mal? Quedan 12 minutos. Oh, bueno, por lo tanto, bueno, entonces vamos a dejar esta parte y centrándonos en el uso de las tecnologías y las herramientas de empoderamiento. Cuando decía cuestiones positivas, yo considero que las tecnologías son herramientas de empoderamiento de la ciudadanía y pueden serlo. Por eso creo que como más expertise tengamos, más capacidad para usarlas de manera eficiente, mejor. Porque la historia está llena de ejemplos donde el uso de esas tecnologías son imprescindibles para los procesos de emancipación social. Yo provengo de una tradición de las radios libres y no me preguntaba si tenía derecho a emitir o no tenía derecho a emitir. Yo emitía porque pensaba que las ondas eran de todos y porque como mujer, como antifranquista, como lo que era, tenía ganas de explicar al mundo lo que yo pensaba. Y eso es una realidad individual que se mantiene a lo largo de las diferentes coyunturas históricas. Por lo tanto, utilizar las redes disponibles y veamos también cómo podemos utilizarlas para forjar esa identidad colectiva, que es la segunda parte de mi intervención. Y cómo se construyen estas narrativas, porque los pueblos también construyen narrativas, sobre todo para construir esa sociedad mejor del siglo XXI. Les recuerdo que todo en Cataluña, porque ahora viene la parte un poco catalana, mucha de la población evidentemente ni le importaba eso del Estado propio, ni la autodeterminación, ni nada, porque de eso no se come, por lo tanto, ¿para qué me va a importar? Pero claro, todo empezó con la sentencia, ¿no? Con la sentencia, ¿no? Del Tribunal Constitucional, que después de 4 años de deliberaciones, los magistrados recortaron 13 artículos y sometieron a interpretación otros 27, un estatuto que había sido refrendado por todo un pueblo. En esa sentencia,
en la que se mantiene el término de nación en el preámbulo, dejando claro que este no tiene ninguna validez jurídica y señalando reiteradamente la indisoluble unidad de la nación española consagrada en la Constitución. Esto fue publicado por La Vanguardia y la sentencia desencadenó un proceso imparable que sorprendió, por supuesto, a la clase política, ¿no? Que por primera vez era la sociedad civil, pero que ya tenía la tradición de las mareas, de los movimientos en Madrid, en Barcelona, de etapas precedentes. Y por primera vez esas tecnologías empiezan a utilizarse en este sentido de empoderamiento, utilizando las redes al servicio de la cultura y de la acción colectiva de un pueblo que piensa, que actúa y quiere mostrarse ante el mundo de una manera particular y específica, sin mediaciones de los grandes conglomerados mediáticos y de las grandes agencias de comunicación. La Asamblea organizó, bueno, la Asamblea Catalana en el 2013 tiene 27 miembros, en el 2015 80.000 socios, o sea, no son unos atontados, ¿no? Que es bastante importante, pero además de pleno derecho 40.000, quiere decir que se han comprometido y que pagan, que financian todas las actividades. Con 40.000 colaboradores y simpatizantes más, aparte de estos 80.000 socios, y además se distribuye en 10 regiones, con asambleas territoriales y sectoriales que organizan periódicamente actos sobre la independencia, la autodeterminación, etcétera, etcétera, con un objetivo, ¿no? Es una narrativa y es una construcción que se vehicula hacia este referéndum de autodeterminación. Y para ello, por supuesto, se utilizan las redes sociales, Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp, correos electrónicos, lo que haya hoy y lo que se puede inventar mañana. Con una actividad muy importante que ha desbordado precisamente, es lo que no han entendido, digamos, lo que no entienden determinados políticos que se aferran a verdades inmutables, ¿no? Es que hay una sociedad civil que por primera vez quiere ser protagonista y quiere utilizar esa mediación tecnológica precisamente para ese protagonismo y construye su propia identidad. Bueno, claro, las diferentes, decimos, utiliza Instagram, etcétera, etcétera. ¿Y Instagram para qué? Para reforzar la identidad colectiva como pueblo, para darle, lo que decíamos antes, ese valor, ¿no? A cosas que antes pensábamos que eran poco relevantes, que eran culturas de atrasados, ¿no? Porque claro, subir unos tipos aquí, unos tíos y tías aquí en estas torres humanas, ¿pero esto para qué sirve? ¿No? Pero todo esto se da la vuelta, se utilizan las tecnologías y uno siente emoción de piel cuando evidentemente ve que hay gente que utiliza su tiempo para este tipo de actividades, en vez de para matar animales en plazas, no sé qué, ¿no? Bueno, entonces, en esa narrativa, ¿no?, que decíamos, hay una manifestación en 2011 que desborda, montada desde la sociedad civil, que desborda las previsiones, pero después ya la Asamblea hace la primera marcha sobre Barcelona con el lema Cataluña, nou estat d'Europa. Y aquí viene ya el eslogan, o sea, tenemos un objetivo común. Decimos que queremos ser europeos, pero queremos ser otro Estado, como hay otros Estados que se han construido en el seno también de Europa. Y al mismo tiempo, la narrativa, pensar que las redes son imprescindibles, porque la gente se ha de apuntar, esto era una cadena humana, en esta primera marcha, luego se hace una cadena humana el año siguiente, son unos 400 kilómetros donde la gente debe apuntarse en Internet para ir a un determinado tramo, que todo es capaz de ir a cada uno de estos tramos que se han planificado. ¿Y se han planificado para qué? Precisamente para construir esa narrativa y para tener el acto difundido al máximo por todas las redes, por todos los medios de comunicación y para que cada individuo se encuentre también en esta manifestación. Existía una cámara
O sea, estos 400 kilómetros implicaba desde el Pertús hasta Alcaná, hasta Valencia, gente cogida de la mano, ¿no? En cada uno de esos tramos, se fotografió a toda la gente y luego tú podías ir a buscar tu fotografía, donde salías tú personalmente. Eso antes era imposible. Y eso es lo que tiene que ver con ese empoderamiento que decíamos de la sociedad, ¿no? Pero, por supuesto, hay otras manifestaciones, como luego veremos el mosaico o el hecho del referéndum o el último de la Meridiana, ¿no? Esto tenía una coreografía. O sea, los de la ANC habían buscado esa coreografía y esa narrativa y, por lo tanto, desde el aire se podía ver la simbología de la bandera, de gente que para muchos podrían decir es uniformada, ¿no? A lo tipo militar, pero sí, o sea, cada uno estaba en su trozo, había comprado su camiseta, etcétera, etcétera, ¿no? Pero eso implica para los ojos de fuera una determinación y un compromiso con el proceso realmente muy grande, ¿no? Y sobre todo para el hecho de conseguir ese referéndum, y el último de los actos fue esa V, ¿no? De victoria, que simbolizaba pues la voluntad de votar, la voluntad, digamos, la victoria un poco final. Por lo tanto, creo que esto nos puede hacer reflexionar en la línea de lo que han hablado otros colegas antes, ¿no? Tenemos unos instrumentos que nos permiten, por supuesto, avanzar y que sean muy efectivos para mostrarnos cómo queremos que se nos vea. Y esto yo creo que ha quedado claramente demostrado, ¿no? Con este tipo de manifestaciones que, por supuesto, unos pueden decir que no tienen valor, que no significan nada, pero está claro que los que vivimos en Cataluña sabemos que tienen valor, que significan algo y que, por supuesto, van a concluir en algún tipo de acción política futura que veremos cuál es, ¿no? Pensar que aquí, en la última, o sea, cada uno también iba, o sea, los diferentes pueblos de Cataluña, cada uno tenía su lugar de destino y además había toda una serie de punteros y un puntero central que iba hacia el Parlamento, ¿no? Que se situaba en línea con el Parlamento, entendiendo que el mensaje y el sentido de todo esto era forzar a los políticos para que pusieran las urnas del 9N, como ocurrió, a pesar de los pesares, ocurrió y se hizo ese referéndum que para algunos fue simbólico, pero entraba dentro de la consecución de los objetivos que se habían marcado precisamente en esta performance, que no deja de ser, porque hay unos, digamos, dentro de la Asociación Nacional Catalana, hay unos que piensan en términos también de plasticidad artística, gráfica, de identidad corporativa de la propia Asamblea, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, utilizan todas las herramientas, ya digo, que tienen disponibles para... Bien, no tenemos más tiempo, ¿no? Por supuesto, estamos hablando de storytelling, ¿no? Y en este caso de un pueblo que quiere hacer esa narrativa, ¿no? También crossmedia. Y, por supuesto, aquí la participación, podríamos hablar de esa participación que otros autores han hablado para todas las producciones transmedias, etcétera, etcétera, que también se producen este tipo de acontecimientos sociales y políticos. Y en estas estamos, ¿no? Y en estas estamos y, bueno, creo que es una experiencia que como mínimo es interesante verla desde el punto de vista también de la oportunidad que puede significar para construir una nueva sociedad. Y terminaría con esta autora también, que dice que las élites nos quieren hacer creer que no tenemos identidad. Ella no es optimista ante lo que considera un ambiente de intransigencia en toda Europa. Lo estamos viendo cada día, con todos los refugiados sirianos, pero también con los procesos a la joven estudiante que ahora es concejal, ¿no? En el Ayuntamiento de Madrid, sobre la acción que hizo en la Complutense para protestar por la capilla que había en la universidad, ¿no?
Y, por lo tanto, creo que no deben silenciarse las expresiones populares que amenazan con cuestionar la opinión dominante de las élites. Y este es un proceso que viene a cuestionar precisamente lo que dice esta autora, ¿no? Que las élites tienen pensados unos imaginarios colectivos que a veces no se corresponden con la realidad de lo que piensan los distintos pueblos. Muchas gracias. Moitas gracias, Rosa. Logo teremos un debate no que se poderá intervir.